Di a luz al bebé de la amante de mi marido. Ella todavía no sabe quién soy. Traje a su hijo al mundo mientras sostenía la prueba de que mi propio matrimonio ya estaba muerto. Me llamo Elena Vance y tengo 42 años. He pasado los últimos 15 años de mi vida dentro del silencio estéril de los quirófanos, con las manos hundidas en el delicado trabajo de mantener latiendo los corazones más pequeños y frágiles. Como especialista en obstetricia de alto riesgo, he aprendido a leer lo que la gente no dice. He aprendido que el miedo de una madre huele a antiséptico y a sal. He aprendido que la ausencia de un esposo habla más fuerte que cualquier voto. Y he aprendido que el cuerpo humano, en su implacable honestidad, siempre dice la verdad, incluso cuando las personas que lo habitan se niegan a aceptarla. La llamada llegó a las 11:47 de un martes por la noche. Seguía en el hospital. Como había hecho la mayor parte de los últimos 6 meses. Porque era más fácil dormir en la sala de guardia que ir a casa, donde la maleta de mi esposo permanecía siempre empacada junto a la puerta. Viajaba por trabajo, decía. Su empresa se había expandido a nuevos mercados y su presencia era requerida en ciudades cuyos nombres mencionaba. Solo después de que yo ya me hubiera quedado dormida. Había dejado de preguntar los detalles en algún momento del 4º mes de sus ausencias. No porque no me importara, sino porque había empezado a sospechar que las respuestas me obligarían a tomar decisiones para las que aún no estaba lista. La paciente estaba siendo trasladada de urgencia desde un centro de partos a 6 millas al sur, 28 años. 34 semanas de gestación. Preeclampsia severa, con dificultad respiratoria preocupante y una presión arterial que se había disparado hasta un número, que hizo que mi propio pulso se acelerara al leer la nota de triage. Ya caminaba hacia el área de recepción cuando la camilla atravesó las puertas dobles, acompañada por paramédicos que hablaban con el tono cortante y eficiente de hombres que han visto el borde de la catástrofe, más veces de las que les gustaría contar. Era joven. Eso fue lo primero que registré. Más joven que yo por más de una década. Con el cabello oscuro pegado a la frente y el rostro descolorido excepto por el rubor de la fiebre en sus pómulos. Tenía las manos hinchadas, el tipo de hinchazón que hace que un anillo de bodas se clave en la carne, aunque noté que no llevaba ningún anillo en el dedo. Solo la hendidura donde podría haber estado, retirado recientemente. Su respiración era superficial. Cada inhalación un esfuerzo, y mantenía los ojos apretados contra el dolor que claramente llevaba acumulándose horas antes de que a alguien se le ocurriera pedir ayuda. Tomé el control en el momento en que la camilla se detuvo. Esto es lo que hago, evalúo, calculo, actúo. El latido del bebé caía con cada contracción que ella no debería estar teniendo, y el líquido en sus pulmones producía un sonido que había escuchado demasiadas veces. El estertor húmedo de un cuerpo que comienza a fallar bajo el peso de su propia biología. Necesita una cesárea de emergencia, dije a la enfermera jefe, con la voz calmada de quien ha pronunciado las mismas palabras en 100 variantes a lo largo de 1000 noches. Preparen el quirófano 3, que anestesia esté allí ahora. La mujer en la camilla abrió los ojos. Aaron color tedebio y encontraron los míos con una claridad que me sorprendió. Dado su estado. Mi prometido, jadeó. La palabra salió fracturada, rota por el esfuerzo de respirar, se suponía. Que estaría aquí, está fuera de la ciudad por trabajo, pero dijo que vendría. Por favor, alguien lo llamó, debería estar aquí. Todavía no sabía entonces lo que descubriría en los 3 días siguientes. No sabía que el nombre que me daría como contacto de emergencia era el mismo nombre que yo había susurrado en la oscuridad de mi propio dormitorio 1000 veces. No sabía que el hombre que ella esperaba, el hombre que ella creía que corría a su lado en ese mismo momento, me había enviado un mensaje de texto solo 6 horas antes diciendo que estaría en Chicago hasta el jueves y que no lo esperara despierta. Todo lo que sabía en ese momento era que su presión arterial seguía subiendo. Su bebé estaba en peligro y no había tiempo para esperar a un prometido que, según sus propias palabras para mí, estaba a 300 millas de distancia. Puse mi mano en su hombro.
Era un gesto que había realizado con innumerables madres aterrorizadas antes que ella. Y lo hice sin pensar, la gracia automática de una mujer que ha aprendido a hacer la mano firme en una sala llena de pánico. «Soy la doctora Vance», dije. «Voy a cuidar de usted y de su bebé, va a estar bien, pero tenemos que movernos ahora». Ella asintió, y algo en su expresión cambió. Confianza. Me miró a mí. Esta desconocida en batas azules con ojos cansados y el cabello recogido tan tirante que tiraba de las comisuras de su rostro. Y decidió confiar en mí. Si hubiera sabido entonces lo que descubriría en la hora siguiente, me pregunto si habría podido mantener la mano firme sobre su hombro. Me gusta pensar que sí. He pasado toda mi carrera aprendiendo a separar a la persona de la paciente, a cerrar la puerta a todo excepto a la tarea que tengo entre manos. Pero hay puertas que no se cierran fácilmente, y hay revelaciones que abren grietas en una persona de formas que no se pueden predecir. La enfermera me entregó la tableta de admisión, y revisé la información mientras avanzábamos por los pasillos hacia el ala de cirugía. Nombre Briohalo, edad 28. Contacto de emergencia, relación prometido, me detuve. Solo un momento. Una fracción de segundo en la que el mundo se inclinó sobre su eje y luego se enderezó de nuevo, porque tenía que hacerlo. Porque había una mujer en una camilla frente a mí cuyos pulmones se estaban llenando de líquido, y un bebé cuyos latidos se debilitaban. Y nada de eso le importaba a mi matrimonio, ni a mi dolor, ni a la manera en que mi mano había comenzado a temblar alrededor de la tableta. Seguí caminando, mantuve mi rostro neutro. Devolví la tableta a la enfermera y no dije nada sobre el nombre que acababa de leer. No pregunté si habían localizado a Arek. No pregunté si estaba de camino. No pregunté porque ya sabía la respuesta, y porque preguntar me obligaría a reconocer una verdad para la que aún no estaba preparada en medio de un pasillo de hospital con una vida en juego. Pero la verdad ya estaba allí, asentándose en mis huesos como un resfriado que no podía quitarme de encima. Rek había estado viajando por trabajo, decía. Había estado fuera más tiempo del que estuvo en casa durante casi todo el año pasado. Y todo ese tiempo había estado aquí, en esta ciudad, con ella. Empujé las puertas del quirófano 3 y volví a ser la doctora. A la esposa engañada, la mujer cuyo esposo había estado construyendo una vida con otra persona, la puse en una caja y cerré la tapa. Ya habría tiempo para ella más tarde. Tiempo para el desmoronamiento, para el inventario de mentiras. Para el recuento cuidadoso de cada noche en que me había dicho que me amaba mientras su teléfono vibraba con mensajes de una mujer cuyo rostro ahora conocía. Pero primero, había un bebé que traer al mundo. La cirugía duró 43 minutos. Lo sé porque conté cada uno de ellos, midiendo el tiempo no en minutos sino en el espacio entre un latido y el siguiente, en la subida y bajada de la presión arterial de la madre, en el trabajo lento y cuidadoso de traer un niño al mundo antes de que el mundo hubiera terminado de prepararse para él. Era pequeño, 3 libras, 11 onzas. Un varón con una cabeza llena de cabello oscuro y unos pulmones que anunciaron su llegada, con un llanto débil y agudo que hizo que todo el quirófano exhalara. El equipo de la UCIN lo llevó en cuestión de segundos, un hervidero de pequeños tubos y números susurrados, pero no antes de que yo viera su rostro. No antes de que viera la forma de su boca, la curva de sus cejas. La inconfundible arquitectura de una cara junto a la que me había despertado durante 11 años. Tenía la boca de Derek, sus cejas. Su barbilla obstinada que se proyectaba hacia adelante cuando estaba a punto de decir algo que sabía que dolería, pero que decidía decir de todos modos. Cerré los ojos un momento detrás de mi mascarilla quirúrgica. Cuando los abrí, terminé el procedimiento. Cerré la incisión con la misma precisión que usaba siempre. La misma sutura cuidadosa que me había ganado la reputación de ser una de las cirujanas más meticulosas del departamento. Mis manos no temblaron. Mi voz no se quebró. Di instrucciones al equipo de recuperación. Revisé el plan de cuidados posparto y firmé el informe operatorio con una firma,
que se veía exactamente como se había visto 1000 veces antes. Luego caminé al vestidor, me encerré en un cubículo y me senté en el banco durante 10 minutos con el rostro entre las manos. No lloré, nunca he sido una mujer que llore fácilmente, y algo en mí ya había comenzado a calcificarse, un endurecimiento protector que me llevaría a través de los siguientes 3 días sin romperme. Pero me senté allí bajo la luz fluorescente, respirando el olor a limpiador industrial y café rancio, y me permití sentir el peso completo de lo que acababa de hacer. Había traído al mundo al hijo de la mujer con la que mi esposo iba a casarse. No con la que estaba saliendo, no con la que tenía una aventura, con la que iba a casarse. Ella lo había puesto como su prometido. Tenían una vida juntos, un hogar, presumiblemente. Un futuro, un hijo. Todo construido sobre una base de mentiras que él había construido con tanto cuidado, tan meticulosamente, que había logrado convencer a 2 mujeres de que les pertenecía. Pensé en el mensaje de texto que me había enviado 6 horas antes de que llegara la llamada. Se me hizo tarde en Chicago. La reunión se alargó. Te llamo mañana. Te amo, le había respondido con un simple, está bien, porque había dejado de esperar más. Había dejado de esperar cualquier cosa, en realidad. Había estado cumpliendo con los movimientos de un matrimonio que se había convertido en una cáscara vacía, diciéndome a mí misma que esto era lo que significaba el compromiso a largo plazo, el flujo y reflujo de la cercanía y la distancia. El enfriamiento natural de un fuego que alguna vez había ardido tan intensamente que creí que nos consumiría a ambos. Pero esto no era flujo y reflujo. Era una traición tan completa, tan deliberada, que no pude encontrar un solo rincón de nuestra vida juntos que se sintiera intacto. Cada viaje de negocios, cada noche fuera, cada momento en que me había mirado a los ojos y me había dicho, te amo, mientras su teléfono permanecía boca abajo sobre la mesa, vibrando con mensajes de una mujer que llevaba a su hijo. Me levanté, me lavé la cara. Me recogí el cabello más tirante y volví al trabajo. La unidad de posparto estaba en silencio cuando entré al piso. Las enfermeras me conocían lo suficiente como para leer mi estado de ánimo sin preguntar, y me dieron el espacio que necesitaba mientras revisaba a mis otros pacientes. Pero mis pies me llevaron, finalmente, a la habitación 412, la habitación de Brillo. Estaba despierta cuando entré. Su rostro aún estaba pálido, pero el rubor de la preeclampsia había desaparecido, y sus ojos estaban más claros que en el quirófano. Estaba recostada contra las almohadas, con las manos sobre el abdomen donde su hijo había estado solo horas antes. Y tenía en el rostro una expresión que reconocí. Era la mirada de una mujer que acababa de ser vaciada, no solo de un hijo, sino de algo esencial, algo que le habían arrancado junto con la placenta, el líquido y la historia cuidadosamente construida de cómo debía haber sido el parto. Doctora Vance, dijo. Su voz estaba ronca por el tubo de respiración, pero había una calidez en ella que hizo que algo se retorciera en mi pecho. Me dijeron que usted salvó su vida. La Jimmy y Yu dijeron que si no hubiera actuado cuando lo hizo. Se quedó en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no sabía. No tenía idea de que la mujer que estaba al pie de su cama, la mujer cuyas manos habían sacado a su hijo de su cuerpo, era la mujer a quien su prometido había estado mintiendo durante más de un año. Me miraba con gratitud, con confianza, con el tipo de vulnerabilidad cruda que surge cuando te han visto en tu momento más roto y te han vuelto a armar a alguien que parece saber exactamente qué hacer. Acercé una silla al lado de su cama y me senté. No era lo que solía hacer. Normalmente me mantenía de pie, mantenía la distancia profesional que el entrenamiento médico te inculca desde el primer día de la residencia. Pero me senté porque mis piernas se sentían inestables. Y porque algo en mí necesitaba estar más cerca de ella, para entender, quizás, qué versión de Derek conocía ella. Su hijo está en la UCIN, dije. Es pequeño, pero fuerte. Sus pulmones se están desarrollando bien,
y el equipo neonatal es optimista. Podrá verlo en unas horas. Una vez que su presión arterial se estabilice, ella asintió y las lágrimas se derramaron. Tenía tanto miedo. He tenido dolores de cabeza durante días, pero pensé que era solo estrés, y anoche no podía respirar. No podía. Se detuvo, llevándose los dedos a los labios. Derek no estaba aquí. Se suponía que debía estar aquí. Él viaja tanto por trabajo, y me digo a mí misma que es temporal, que cuando nazca el bebé estará más en casa, pero a veces me pregunto. Me miró entonces, y vi algo titilar en su expresión, duda. La misma duda que yo había estado reprimiendo durante meses. La misma pregunta que había estado arañando el interior de mi cráneo como un animal atrapado. ¿Dónde está realmente? ¿Con quién está? A veces me pregunto si realmente lo conozco, terminó, con la voz apenas en un susurro. No respondí, no podía responder. Había mil cosas que quería decir, que sabía exactamente quién era Dance, que había estado casada con él 11 años, que el hombre que ella esperaba me había enviado un mensaje de texto desde una ciudad en la que no estaba mientras ella luchaba por su vida en la parte trasera de una ambulancia, pero no dije nada de eso. Me senté en la silla junto a su cama, con las manos cruzadas en el regazo, y escuché. Habló durante casi una hora sobre cómo había conocido a Derek en el gimnasio donde trabajaba como entrenadora personal, sobre cómo él había sido tan atento al principio, tan presente, tan diferente a cualquier hombre con el que hubiera salido antes, sobre cómo las cosas habían cambiado en el último año, los viajes que se alargaban más, las llamadas que quedaban sin respuesta, la forma en que a veces la miraba como si fuera un problema que aún no había resuelto. Dice que me ama, dijo, con la mirada perdida. Y le creo, tengo que creerle, pero está tan distante. Como si hubiera una parte de él a la que nunca puedo llegar. Como si ya estuviera en otro lugar, incluso cuando está sentado a mi lado. Conocía esa sensación. Había vivido con ella tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía tener toda la atención de alguien, toda la presencia de alguien. Derek había estado distante conmigo durante años, pero me había dicho a mí misma que era el curso natural de las cosas. La manera en que los matrimonios se acomodan en silencios cómodos. La manera en que dos personas que se conocen desde hace más de una década ya no necesitan llenar cada espacio con palabras. Pero no era un silencio cómodo, era ausencia. Era un hombre que ya se había ido, que simplemente no se había molestado en decirme que se había marchado. Cuando finalmente se durmió, con el rostro desencajado por el agotamiento y los analgésicos, me levanté y caminé hacia la puerta. Me detuve con la mano en el marco y la miré. Era joven. Era hermosa en la forma en que las mujeres lo son antes de que la vida tenga oportunidad de desgastarlas. Creía estar comprometida con un hombre que la amaba, un hombre que estaba construyendo una vida con ella. Un hombre que había estado planeando un futuro que ahora me daba cuenta de que nunca me había incluido. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia la estación de enfermeras. Saqué el expediente de Derek, el que existía en mi mente, el que contenía cada mentira que me había dicho. Cada excusa que había inventado, cada momento en que me había elegido a ella sin que yo siquiera supiera que existía menos y comencé a planear. No dormí esa noche, ni la siguiente. Me moví por el hospital como una mujer poseída, revisando a Brielle, siguiendo el progreso de su hijo en la UCN, firmando órdenes y repasando expedientes y haciendo todas las cosas que se supone que debe hacer una doctora. Pero debajo de la superficie, algo más estaba ocurriendo, algo frío y preciso y completamente despiadado. En la mañana después de la cirugía, una enfermera me trajo los formularios de consentimiento que Derek había firmado cuando ingresaron a Abril. Los habían enviado por fax desde el centro de partos, donde ella había acudido inicialmente antes de que su condición se deteriorara. Derek los había firmado a distancia, una firma electrónica, con marca de tiempo y verificación. Los había firmado a las 10:14 p.m.
aproximadamente 90 minutos antes de que Brill fuera trasladada de urgencia a mi hospital. La firma era suya. La conocía como conocía la forma de sus manos, la manera en que enroscaba la D mayúscula, la forma en que la K final en su nombre siempre se inclinaba ligeramente a la izquierda. Había firmado los formularios como el padre esperanzado, el prometido, la persona autorizada para tomar decisiones médicas si Brill no podía hacerlo por sí misma. Y los había firmado en esta ciudad. La dirección IP adjunta a la firma electrónica estaba registrada en una torre de telefonía a menos de 3 millas del hospital. No había estado en Chicago. Nunca había estado en Chicago. Durante 6 meses, cada viaje de negocios, cada noche fuera, cada excusa que me había dado había sido una mentira. Había estado aquí, en la misma ciudad, construyendo una vida con otra mujer mientras yo me sentaba en nuestra casa esperando a un esposo que había dejado de ser mi esposo mucho antes de que yo estuviera dispuesta a admitirlo. Imprimí los formularios de consentimiento. Hice 3 copias. Una fue al expediente de Brill. Otra fue a una carpeta que guardé en mi casillero. Y la tercera la doblé y la puse en el bolsillo de mi bata, junto a mi bolígrafo, mi credencial y el pequeño cuaderno de cuero donde había empezado a escribir todo lo que necesitaría para el divorcio. El divorcio. Aún no había pronunciado la palabra en voz alta, ni siquiera para mí misma, pero ya estaba allí sólida y mo. No había camino de regreso desde esto. No había conversación, ni disculpa, ni terapia de pareja que pudiera deshacer lo que él había hecho. Había construido una segunda vida entera mientras estaba en medio de la nuestra. Me había dejado creer que me estaba volviendo loca, que mis sospechas eran paranoia, que la distancia que sentía era algo que me había imaginado. Y mientras tanto, había estado aquí, firmando formularios de consentimiento para una mujer que llevaba a su hijo, marcando casillas que decían que era su prometido, su compañero, su futuro. Entré en la habitación de Brill al segundo día y la encontré sentada, con una bandeja de comida hospitalaria sin tocar frente a ella. Había ido a ver a su hijo 2 veces, y las visitas la habían dejado con los ojos enrojecidos y hundidos. Como quedan todas las visitas a la UCIN. La impotencia de ver a tu hijo luchar por la vida dentro de una caja de plástico mientras tú te sientas al otro lado del vidrio, sin poder hacer nada más que esperar. Está ganando peso, dije, sentándome en la silla junto a su cama. El equipo de la UCIN está muy satisfecho. Si sigue a este ritmo, podría estar en casa en 4 a 6 semanas. Sonrió, y por un momento pareció la mujer que debía haber sido antes de todo esto, antes de la preeclampsia, antes de la cirugía de emergencia, antes de encontrarse en una cama de hospital con un prometido que aún no había aparecido. ¿Ha tenido noticias de Derek?, pregunté. La pregunta salió más neutral de lo que esperaba. La había ensayado en mi cabeza una docena de veces, tratando de encontrar un tono que no delatara la tormenta que rugía bajo mi piel. Ella negó con la cabeza. Está de camino, me envió un mensaje esta mañana. Dijo que su vuelo se retrasó, pero que estará aquí esta noche. Hizo una pausa y algo en su expresión cambió. Ha estado tan raro últimamente, distraído, pensé que sería por el bebé, ¿sabe? Nervios de padre primerizo. Pero a veces me pregunto si hay algo que no me está diciendo. No respondí. Me quedé en la silla, con las manos cruzadas en el regazo, y dejé que sus palabras se asentaran en el espacio entre nosotras. Ella no tenía idea de que estaba describiendo al mismo hombre que yo había estado describiendo a mis amigas durante años. La misma distancia, la misma distracción. La misma sensación de que había una puerta en su mente que mantenía permanentemente cerrada, una habitación a la que ella no podía entrar. ¿Qué hace una?, preguntó de repente, cuando ama a alguien pero no está segura de que esa persona le esté mostrando quién es realmente. Era una pregunta que me había hecho a mí misma 100 veces. 1000 veces. Me la había hecho en la oscuridad de mi dormitorio a las 2 de la madrugada.
Cuando el lado de Derek en la cama estaba frío y la única evidencia de que alguna vez había estado allí era la hendidura en su almohada. Me la había hecho en el estacionamiento del supermercado. Después de que una cajera me preguntara si compraba para una sola persona y yo hubiera dicho que sí sin pensar. Me la había hecho frente al espejo, mirando mi propio rostro y preguntándome cuándo me había convertido en una mujer que aceptaba. Tampoco de un hombre que alguna vez le había prometido todo. Creo, dije lentamente, que cuando alguien te muestra quién es, tienes que creerle, no a la persona que promete ser. No a la persona que fue al principio, a la persona que es ahora, en este momento. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Luego asintió, lentamente. Como alguien que acaba de escuchar algo que siempre había sabido pero que nunca se había permitido decir en voz alta. Salí de su habitación y caminé hacia el ala administrativa. Ya había contactado a una abogada de divorcios. Una mujer que conocía desde la Facultad de Medicina y que se había hecho una reputación manejando casos complicados con precisión de bisturí. Le había enviado los formularios de consentimiento, los mensajes de texto, el registro de los datos de ubicación de Derek que había obtenido de nuestro plan telefónico compartido. Ella había respondido en cuestión de horas, con un correo que contenía 3 palabras. Esto es suficiente. Presenté los papeles del divorcio al tercer día. Lo hice desde mi oficina entre consultas de pacientes con mi firma firme en la línea que decía, peticionaria. Puse como causa diferencias irreconciliables, aunque mi abogada me había aconsejado que tenía suficientes pruebas de adulterio. Elegí diferencias irreconciliables porque no quería arrastrar a Abril a esto. No todavía, quizás nunca. Esa noche hice mi última visita a la habitación 412. Daban de alta a Abril a la mañana siguiente. Y estaba empacando sus pertenencias en una bolsa del hospital con los movimientos lentos y cuidadosos de una mujer que aún se recuperaba de la cirugía. Su hijo permanecería en la AUCN varias semanas más. Y ella había dispuesto quedarse en un hotel cercano para poder visitarlo 2 veces al día. Doctora Vance, dijo cuando entré. Sonrió, y la sonrisa era genuina, cálida, agradecida. Esperaba verla antes de irme. Quería darle las gracias, por todo, por mi hijo, por sentarse conmigo, por escucharme. Extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos contra mi palma, y sentí que algo se abría en mi pecho, una grieta en la pared calcificada que había construido durante los últimos 3 días. Nos salvó, dijo, a las 2. No sé cómo pagarle eso. La miré, a esta mujer a quien le habían dado las mentiras de mi esposo, igual que a mí, a esta mujer a quien le habían dicho que era la única. Igual que a mí me habían dicho que era la única. A esta mujer que estaba a punto de casarse con un hombre que le haría lo mismo que me había hecho a mí, porque los hombres como Derek no cambian. Solo encuentran nuevas personas a quienes engañar. Podía decírselo. Las palabras estaban allí, en la base de mi garganta como piedras. Podía decirle que Derek ya estaba casado, que había estado casado durante 11 años. Que la mujer que estaba frente a ella era la mujer a la que él le había estado mintiendo cada vez. Que decía que estaba fuera de la ciudad, cada vez que su teléfono vibraba y él lo silenciaba con una mirada culpable, cada vez que le prometía un futuro que nunca fue suyo para dar. Podía decírselo, y podía ver cómo su rostro se desmoronaba. Podía ver cómo la gratitud en sus ojos se convertía en traición. Podía hacerle sentir el mismo dolor que yo había sentido en el pasillo cuando leí su formulario de admisión, el mismo vértigo de descubrir que todo lo que creía sólido era en realidad arena. Pero no lo hice. Apreté su mano, sonreí y dije: «No tiene que pagar nada, es mi trabajo». Ella soltó una risa pequeña y cansada, y soltó mi mano. No sabía. Saldría de este hospital al día siguiente con un hijo sano, un prometido que finalmente aparecería ahora que la crisis había pasado, y una gratitud hacia la doctora que los había salvado que llevaría por el resto de su vida. Firmé sus papeles de alta esa noche.
Los firmé con el mismo nombre que aparecía como su contacto de emergencia. El mismo nombre que figuraría en el certificado de nacimiento de su hijo como el padre. Los firmé como doctora Elena Vance, médico tratante, y no dudé. A la mañana siguiente, notifiqué a Derek los papeles del divorcio. Estaba en el hotel donde Brill se hospedaba, por fin presente ahora que el peligro había pasado, ahora que había un hijo que admirar y una prometida a quien consolar. El notificador lo encontró en el vestíbulo, le entregó el sobre y se alejó. Mi abogada me llamó una hora después. Eric había sido notificado. Aún no había respondido, pero los papeles estaban en sus manos. Los formularios de consentimiento, los que había firmado con su firma electrónica. Los que demostraban que había estado en la ciudad durante cada viaje de negocios que yo había enumerado en mi declaración jurada, estaban adjuntos como anexos. No había nada que pudiera decir, no había nada que pudiera hacer. Me senté en mi oficina y miré por la ventana el horizonte de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Brill sostenía a su hijo por primera vez sin tubos ni monitores de por medio. En algún lugar allá afuera, leía las palabras que pondrían fin a nuestro matrimonio y se preguntaba cómo me había enterado. Y en algún lugar en el espacio entre ellos, había una pregunta que aún no había respondido. Podía decírselo. Podía tomar el teléfono y llamar al número que aparecía en su documentación de alta. Podía decirle que el hombre con el que planeaba casarse le había estado mintiendo desde el primer momento en que se conocieron. Podía salvarla de los años de erosión lenta que yo había soportado. El desgaste gradual de la confianza hasta que no quedó nada más que la costumbre de quedarse. Pero si se lo decía, ella lo dejaría. Tomaría a su hijo y construiría una nueva vida, una vida mejor, una que no estuviera construida sobre una base de mentiras. Sería libre. Y si no se lo decía, se casaría con él, pasaría años descubriendo. Lentamente, dolorosamente, al hombre que realmente había elegido. Aprendería las mismas lecciones que yo había aprendido, de la misma manera en que yo las había aprendido, a través de la ausencia. A través del silencio, a través de la lenta comprensión de que estaba viviendo con un extraño, miré mis manos. Las manos que habían traído a su hijo al mundo. Las manos que habían firmado los papeles del divorcio. Las manos que aún podían tomar el teléfono. No sabía qué haría. No sabía si el silencio que había mantenido era misericordia o crueldad, protección o castigo. No sabía si le debía la verdad, o si dejarla casarse con un mentiroso conocido era simplemente la manera en que el universo equilibraba una balanza que yo no había pedido sostener. El teléfono estaba sobre mi escritorio, el número estaba en mi bolsillo, no llamé. Todavía no. Pero la pregunta permaneció, sentada junto a mí en la oscuridad de mi oficina, como una paciente esperando un diagnóstico que podría salvarla o destruirla. Y yo no sabía cuál de los dos desenlaces sería más bondadoso. Solo sabía que había traído a su hijo al mundo. Y que me había liberado a mí misma de un matrimonio que había estado muerto mucho antes de que yo tuviera el valor de nombrarlo. Y sucediera lo que sucediera después, ya sea que se lo dijera o no, llevaría el peso de este silencio por el resto de mi vida. Porque hay verdades que, una vez entregadas, no pueden retirarse. Y hay silencios que, una vez elegidos, se convierten en una especie de veredicto en sí mismos.